Tengan una cordial bienvenida a esta sesión. Hoy día hablaremos acerca de la correlación. A ver, supongamos que contamos con una muestra de n parejas de mediciones acerca de dos variables, a las cuales denominamos X e Y, que al representarlas en un gráfico de dispersión presentan un patrón de tendencia. Como ejemplo de correlación, podemos hablar entre algunas variables como peso y talla. Se espera que al aumentar el peso o al aumentar la talla, la otra también aumente de manera proporcional. También tenemos, por ejemplo, una correlación aproximadamente entre el precio del dólar y el precio de alimentos básicos. A menudo aquí en nuestro país, mientras sube el dólar, el precio de los alimentos o de la canasta básica también se incrementa. Cuando hablamos de patrón de tendencia, nos referimos a una forma en específica. Por ejemplo, si nos vamos aquí al R, voy aquí a simular 100 parejas, aplico la semilla 2023, genero datos de una distribución normal, y aquí, ¿no? Entonces vean ustedes que aquí aparece un patrón de tendencia, puesto que los valores o la unión de los valores de X y los valores de Y1 se alinean acerca de o alrededor de una línea imaginaria. Esto indica que a medida que se incrementa X, Y1 también se incrementa. Y lo mismo en sentido contrario, ¿no? Si disminuye X, los valores de Y1 también disminuyen. Entonces la idea es encontrar un patrón, ¿no? Una especie de asociación natural en la que se encuentran los puntos. Ahora, no necesariamente esa alineación va a ser de manera normal, o mejor, de manera lineal, perdón. Vamos a ver más adelante algunas posibles relaciones que también podamos encontrar. Bien, entonces, en este curso lo que vamos a ver es lo que es asociación lineal o correlación lineal. Es decir, cuando las observaciones forman una recta, ¿no? O están asociadas imaginariamente a una recta. Para ello utilizaremos el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿Ya? Generalmente la notación es la siguiente, ¿no? Coeficiente de correlación muestral, se conoce como R, es la covarianza muestral de las variables X y Y entre la desviación muestral de X, entre la desviación muestral de Y. Este símbolo que se conoce como ρ representará el coeficiente de correlación poblacional, ¿no? Ahí está la covarianza poblacional de X y Y entre la desviación poblacional de X por la desviación poblacional de Y. Entonces lo que vamos a trabajar en este curso es lo que es la correlación lineal, específicamente de este estadístico conocido como Pearson. A ver, el coeficiente de correlación es una medida de grado de linealidad entre dos variables, en este caso X e Y. De manera que los valores van a estar cercanos o se espera que se encuentren cercanos a un más 1 o menos 1, señalando así un alto grado de asociación. Mientras que valores cercanos a cero indican ausencia de linealidad. ¿Ya? Ojo que lo que va a medir la correlación de Pearson es linealidad, ¿no? Qué tan alineados se encuentran los puntos. Si X e Y son independientes, entonces la correlación será cero o aproximadamente cero. Conocer que la correlación es cero no implica independencia entre X e Y, y aquí es importante, ¿no? Se debe verificar que X e Y provengan de una distribución normal bivariada para calcular, o mejor dicho, para validar la correlación de Pearson.
Ojo que este es un supuesto que muchas investigaciones no lo toman en cuenta, ¿no? Ni siquiera lo comentan. Para aplicar la correlación de Pearson se debe verificar distribución normal bivariada para los datos. Incluso, bueno, programas informáticos no lo calculan, como SPSS o Excel no lo calculan, ¿ya? De manera que en el R sí se puede programar y bueno, ya hay funciones que nos calculan o nos permiten verificar este supuesto. Muy bien, veamos estas propiedades por acá en el R para poder ir comentándolas. Ya, aquí la mecánica del programa es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a crear ahora, bueno, aquí diríamos que hay una asociación lineal directa, ¿no? Porque a medida que crece X, crece Y1. Veamos la siguiente simulación. Aquí sucede, digamos, de manera al revés, ¿no? A medida que aumenta X, los valores de Y2 disminuyen. Y a medida que se reducen los valores de X, los valores de Y se incrementan. Ya esto se conoce como una relación inversa o relación negativa. Ya, bueno, aquí si ustedes, bueno, el R tiene su propia función que se conoce cor, nos mide la correlación, ¿no? Correlación de X con Y1 y aquí correlación X con Y2. Entonces el símbolo negativo nos estaría indicando la correlación inversa, ¿no? Una tendencia o un patrón negativo en la tendencia. Ahora, tanto en A como en B, el coeficiente de correlación de Pearson es aplicable, ¿de acuerdo? Pero vean la siguiente, que es, vamos a crear aquí, vamos a trabajar, vamos a simular aquí vamos a simular datos para X que provienen de una distribución uniforme. Y aquí, vean, vamos a elevar al cubo y vamos a añadir un error aleatorio. Entonces, vean aquí, la relación ya no es tanto lineal, ¿no? Ya no se puede establecer que sea una recta, sino que es como una curva, ¿no? Este tipo de curva no, es evidentemente así, porque aquí en su generación nosotros hemos agregado un componente cúbico o hemos hecho que trabaje a un punto cúbico. De hecho, lo que nosotros tenemos en la realidad son estos datos y lo que queremos encontrar es el posible modelo o el posible mecanismo de generación de esos datos. Una vez que nosotros encontremos este mecanismo de generación de datos, evidentemente será mucho más fácil conocer el comportamiento de las variables. Como nosotros tenemos algunos conocimientos de simulación, estamos generando modelos y a partir de ellos estamos observando sus datos, ¿no? Cómo se comportan los datos. Entonces, por ahí el R es bastante, digamos, pedagógico para ir comprendiendo esas estructuras. A ver, simulemos por aquí otros valores y veamos aquí qué tipo de relación tiene. O sea, aquí podemos decir que X y Y sí presentan una relación. Es una relación, digamos, radial, si podemos llamarla así, pero evidentemente no tiene una correlación lineal, ¿de acuerdo? No hay una correlación lineal. De manera que el hecho de que, por ejemplo, si nosotros calculamos la correlación, ahí está, ¿no? Menos 2,94 elevado a la 10 a la menos 11. Entonces, el hecho de que eh, un gráfico nos diga que la correlación es cercano a cero, no quiere decir necesariamente que no haya asociación entre las variables. Lo que mide la correlación de Pearson es asociación lineal. Evidentemente aquí no reconoce la asociación, en este caso, circular. Ya, tengan cuidado con eso. Ya, también tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hagan un análisis de correlación, siempre hagan un gráfico. A ver, vamos a tener este gráfico. Bueno, hasta aquí tenemos un gráfico como el anterior, ¿no? Un gráfico circular.
Miren, voy a manipular, voy a cambiar los 10 primeros datos y le voy a dar estos valores. Y voy a graficarlos ahora. Entonces, miren, por aquí tenía una asociación circular entre la mayoría de puntos. Y aquí tengo apenas unos cuantos puntos que presentan una asociación lineal. Ya, miren lo que va a ocurrir, ¿ah? Voy a calcular el coeficiente de correlación. Y miren, a pesar que todos estos puntos tienen una relación circular, solo por agregar unos cuantos puntos que hagan que forme una línea, miren, ¿no? La correlación lineal lo considera, bueno, por ahí 0,6, ¿no? Si le agrego valores más alejados, miren lo que va a ocurrir. Miren, la correlación se incrementa a 0,92. Entonces, antes de hacer un análisis de correlación o antes de ponerse a calcular el coeficiente de correlación, la sugerencia es que hagan un gráfico de dispersión y vean la posible relación que puede haber entre las variables. De manera que, como ustedes pueden observar, eh, existe, bueno, si existe valores atípicos o valores outliers, lo que va a hacer es, en todo caso, por ahí generar un sesgo, ¿no? En la interpretación de los datos. Ya, tengan cuidado con eso. A ver, solamente voy a cambiar 5 puntos, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos pasa si cambiamos solo 5 puntos. Voy a ejecutar de nuevo todo el proceso. A ver, aquí. Miren, solo he cambiado. Ah, aquí me dice que debo cambiar esto, ¿no? Vamos a poner a 5,4 entonces. A ver, ya miren. Ahí está, ¿no? Entonces, la presencia de valores atípicos va a influir en el grado de correlación, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Bien, ahora veamos algunos contrastes de hipótesis importantes que debemos considerar al momento del análisis de correlación. Tenemos, por ejemplo, que, bueno, para verificar la correlación entre dos variables sea significativa, se procede de la siguiente manera. Tenemos un caso, ¿no? Cuando el valor hipotético es cero, ahí tenemos la hipótesis nula, que la correlación poblacional es igual a cero, y la hipótesis alterna, que la correlación poblacional es diferente de cero. Evidentemente lo que queremos es encontrar eh, evidencia para rechazar H0, porque queremos en muchos casos encontrar correlación entre dos variables. Luego, el estadístico o el valor calculado, el valor del estadístico va a ser del t calculado, donde tendremos en la parte, digamos, del numerador R, que es el coeficiente de correlación muestral, por la raíz cuadrada de n-2 sobre raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado. Como es una prueba bilateral, su zona de rechazo será hacia la izquierda, T alfa medios con n menos 2 grados de libertad, y hacia la derecha, T 1 menos alfa medios con n menos 2 grados de libertad. Esto es cuando el valor hipotético para la correlación es cero. Si es diferente de cero, se tiene que aplicar una fórmula más general que es una distribución Z. La hipótesis nula es que la correlación es igual a un valor K, y la hipótesis alterna que la correlación es distinto del valor de K. Entonces el Z calculado será raíz cuadrada de n-3 sobre 2 por logaritmo natural de 1 más r entre 1 menos r por 1 menos k sobre 1 más k, ¿no? Donde k es el valor referencial para la correlación. Entonces, esta prueba está asociada a una distribución normal estándar
y su región de rechazo es hacia la izquierda, z de alfa medios, y hacia la derecha, z de 1 menos alfa medios. Muy bien, entonces hagamos la programación de esta parte. A ver, vamos a mostrar por aquí. Ya se ha programado esta función. La idea es, bueno, hasta donde se pueda ir programando para saber de dónde salen las cosas. ¿De acuerdo? Esa es la idea al hacer las programaciones. Vamos a compartir la pantalla ahí para que ustedes puedan apreciar. Ya, entonces, a partir de esta línea, que es la línea 58, hacemos prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación. Ahora vamos a asumir que tenemos una distribución normal bivariada, pues, ¿no? Ya, entonces aquí, para esta primera, necesitamos como argumentos los datos de X y los datos de Y. Necesitamos un P sub 0, en este caso va a ser la correlación, ¿de acuerdo? Estoy colocando P sub 0 como correlación. Y estoy colocando el valor de el nivel de significación. Para calcular el coeficiente de correlación muestral, ahí está, varianza de X por Y, de XY, entre la desviación estándar de X por la desviación de Y, ¿no? Aquí está, se calcula de esta forma, ¿no? Ahí está. N es la cantidad de datos, entonces el T calculado, ahí está R por raíz cuadrada de N menos 2 entre la raíz cuadrada de 1 menos R al cuadrado. Ahí está la zona de rechazo, un T, alfa medios, N menos 2 y zona de rechazo 2, 1 menos alfa medios, ¿no? Por ahí utilizo, calculo el p-valor, eh, aplico el if-else, si es mayor a 0, 2 por 1 menos pt, t calculado de menos 2, en caso contrario, dos veces simplemente. Muy bien, entonces, a ver, vamos a por aquí, ahí está, los datos de Y, que era la primera. Bueno, vamos a poner Y1, pues. A ver, tenemos datos por ahí. Vamos a ver si tenemos... Ah, acá. Ah, claro, es el ejemplo que habíamos trabajado, ¿no? Ya. A ver, vamos a cambiarle estos datos. 0.92, ¿no? Vamos a trabajar otros datos. Este de aquí, mejor, ya el primero. Vamos a simular. Entonces, X y Y1 vamos a trabajar. Entonces, la correlación, como habíamos calculado hace un rato, era 0.87. El valor calculado es 17, la zona de rechazo menos 1.98, zona de rechazo 1.98 y el p-valor 0, ¿no? Entonces aquí llegamos a concluir que la coeficiente de correlación para la prueba bilateral es diferente de 0. También podemos pues establecer, ¿no?, si es mayor o si es menor. Simplemente volamos la zona de rechazo 1 y adecuamos el p-valor de forma correcta. Entonces aquí tendríamos la forma. Ya está. Evidentemente lo que cambia únicamente es la zona de rechazo, ¿no? Como es hacia la derecha tiene un valor positivo, pero aquí he creado otra función para la zona izquierda. Ahí está, ¿no? Cambia el signo. Luego los uno con el switch, las tres funciones para indicar fila de posición derecha, posición derecha, izquierda, o en todo caso bilateral. Ya, luego tenemos por acá, para probar si es diferente de cero, necesito esto. Los valores son lo mismo, ¿no? X, Y, K y alfa, ¿no? K va a ser el valor hipotético para la correlación. Primero calculo el coeficiente de correlación muestral y luego pues aquí aplico, ¿no?, el Z calculado. Ahí está, raíz cuadrada de n menos 3 sobre 2 por logaritmo de 1 más R por 1 menos K entre
uno menos R por uno más K. Ahí está la zona de rechazo uno, alfa medios para la distribución normal y la zona de rechazo 2, uno menos alfa medios. A ver, le voy a dar eh, si la correlación es igual a 0,91. A ver, nos dice que X y Y tienen otras dimensiones. A ver, ya ahí X y Y tienen la misma dimensión. A ver, entonces, ¿qué está ocurriendo por aquí? A ver, veamos. Len de X es... Ah, ya, aquí es Y1, ¿no? Disculpe. DF es tamicio, es. A ver, ahí, a ver, veamos un momento. Ah, acá es P North. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿no? Estamos probando si este valor de correlación es igual a 0,91. Y sí, ¿no? Evidentemente es igual. Y está 0,97. A ver, por acá hacemos a valor derecho si es mayor a 0,91. Y aquí no creo que se rechace, ¿no? Ahí está, no se rechaza, ¿no? Porque la correlación es 0,87. Ahora si le damos hacia la izquierda para 0,91, ¿qué dicen? ¿Se rechazaría? A la ajustan a un 5% si se rechaza. Ya por acá lo uno con el switch. Está a la derecha, bueno, a la derecha, izquierda, dos laterales, ¿no? Ya está. Entonces voy a unir en una función que se llama corp, de correlación de Pearson, y estoy colocando K. ¿Se acuerdan que aquí en la función de correlación cero había agregado un P sub cero? Ya bueno, es para que cuando sea cero aplique la prueba T y cuando sea diferente de cero aplique la prueba Z, ¿no? Aquí está, ¿no? Si K es igual a cero, aplicamos cor cero, y si es diferente de cero, cor K, ¿no? Ya está. Aquí es Y1 y aquí es Y1 también. Ya está, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la prueba de inferencia. Ya, ahora hablemos un poco del coeficiente de correlación parcial. Ya, el coeficiente de correlación lineal se utiliza cuando solamente tenemos mediciones de dos variables. Sin embargo, a veces es común disponer de más de dos variables. Entonces, para medir la asociación entre dos variables controlando la presencia del resto, claro, o sea, si yo tengo dos variables, de alguna manera estas van a verse afectadas por el resto de variables. Nosotros ya no calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, sino calculamos el coeficiente de correlación parcial, ¿ya? Algunos calculan la matriz de correlación de Pearson y no hay ningún problema. Sin embargo, si queremos centrarnos en la relación de dos variables ante la presencia de otras, debemos calcular la correlación parcial. Luego dice, el coeficiente de correlación simple entre dos variables se le puede denominar coeficiente de orden cero y se simboliza por medio de una R con dos subíndices que hacen referencia a las variables de las que se está hallando la correlación. Por ejemplo, R sub 1, 2 se refiere a la correlación entre las variables 1 y 2. Los coeficientes de correlación parcial que se refieren a la correlación de dos variables, dejando fija una tercera
se denominan coeficientes de primer orden y se representan con la R con tres subíndices, ¿no? R, 1, 2, punto 3, ¿no? Esto quiere decir que hay tres variables donde queremos ver la correlación de 1 y 2 controlando la tercera variable. De forma análoga se pueden obtener coeficientes de segundo, tercer, cuarto o enésimo orden, dependiendo del número de variables que se mantienen constantes mientras se mide la correlación entre dos variables. Los coeficientes de correlación parcial de un orden determinado pueden deducirse partiendo de los de orden inmediatamente inferior, de manera que se pueden obtener un coeficiente de primer orden aplicando la relación ya conocida de los de orden cero. Y está, ¿no? Por ejemplo, para correlación de 1 o 2, fijando la tercera variable, aquí tenemos la fórmula. Para un coeficiente de segundo orden de la relación es un coeficiente de primer orden, ¿no? Ahí está, ¿no? Para fijar la correlación de 1 y 2 controlando las variables 3 y 4, debo tener la correlación parcial de 1 a 2 fijando 3, ¿no? Y aplicando el resto de la fórmula. De manera que análogamente o sucesivamente debemos aplicar para un coeficiente de orden KS. Ya, aquí la programación resulta un poco engorrosa, así que lo que hemos hecho es utilizar una librería. ¿Ya? Ya tenemos una librería que nos hace ese cálculo, y la programación no es tan sencilla. Les dejo a ustedes a ver si lo puedan intentar. Bueno, la librería tenemos aquí es eh, ppcore. ¿Ya? Ahí está. Ya voy a crear por aquí unos datos. ¿Ya? Voy a simular x1, x2, x3 y la variable y en función de x1, x2 y x3. Están los datos. Si yo coloco un ploteo de datos, por ahí puedo encontrar, ¿no? Un gráfico de dispersión multivariado, ¿no? Donde se toman las parejas de 2 a 2, ¿no? Entonces, por ahí podemos ver una posible relación, ¿no? Entre x1 y y. También entre x2 y una relación un poco inversa, ¿no? Entre y x3. Ya, entonces, podemos hacer esto, miren, ¿no? Puedo hacer core datos. Si hago de core datos, lo que me va a botar es una matriz de correlación y noten que es la correlación de Pearson. Esto es como que asumiendo que solo estamos trabajando de dos en dos, o sea, asumo de que x1 con x2 tiene una correlación de 0,3 y sin considerar el efecto de x3 y el efecto de y. Pero como tengo varias variables, digamos, si quiero ver el efecto de dos variables, la correlación de dos variables, debería considerar la correlación parcial. Ahí está, ¿no? Entonces aquí el comando pcore nos arroja tres resultados importantes. Ya vamos a darlo por aquí. Aquí tenemos el valor estimado, o sea, los valores de correlación, el p-valor para una prueba de hipótesis y los valores del estadístico de prueba. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a comparar por ahí, ¿no? El efecto de la correlación. Por ejemplo, la correlación sin considerar efecto del resto, miren, ¿no? Entre x1 y x2, 0,3. Pero al considerar la correlación parcial ya nos ve un efecto negativo, ¿no? Nos está diciendo. Luego por acá, a ver, veamos, mire, entre x1 y y, la correlación es 0,54. Pero si controlamos el efecto de las demás variables, tenemos una correlación más fuerte entre x1 y y. Lo mismo en x2, mira, 0,43 sin considerar el efecto de las demás y 0,53 considerando el efecto de las demás. Entonces, por ahí es importante a considerar lo que es la correlación parcial. Ya. Algunos gráficos, vamos a colocar aquí gráficos para analizar la correlación. Tenemos una librería también bastante útil para los gráficos, y más que todo para poder entender la posible relación entre los datos. Ya tenemos la librería CorePlots.
tenemos la librería Core.plot. Vamos a cargar la data state. Voy a guardar la data en un objeto llamado D. Ustedes pueden dar hit a D. Tenemos algunas variables relacionadas a, en este caso, estados en Estados Unidos, acerca de su población, sus ingresos, esperanza de vida, entre otros. ¿Ya? Entonces, quiero que vean aquí unos gráficos bastante llamativos. Si coloco core plot, creo que no es necesario colocar esto, de core D, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por aquí lo que nos va a hacer es graficar una matriz, ¿ya? Una matriz. Y por aquí nos da en esta parte, la parte de la leyenda, es una escala de colores, ¿ya? Mientras esté más azul, la correlación será positiva, y si está más rojo, la correlación será negativa. En este caso, por ejemplo, claro, evidentemente la diagonal siempre va a ser azul, ¿no? Porque es uno. Es una matriz de correlación, y en la matriz de correlación la diagonal siempre es uno, porque es la misma variable contra la misma variable. Por ejemplo, en este gráfico encontramos, ¿no?, una variable o una asociación relativamente alta, aquí no, entre ingresos y HS grado, ¿no? Grado académico posiblemente. Y correlaciones negativas encontramos entre esperanza de vida y la variable Ygdrasi, ¿no? Entonces hay una relación inversa. Ya. Por ahí, bueno, lo que está hacia la derecha, en la parte superior de la diagonal, es lo mismo que la parte inferior de la diagonal. Entonces por ahí podemos hacer eh, una especificación que es con este de aquí. Aquí simplemente le estamos diciendo una parte, la parte superior o la parte inferior, el método elipse, y aquí lo que le estamos indicando es que nos ordene, ¿no?, de mayor a menor valor de la correlación. Entonces hay un mayor valor positivo, un valor absoluto en esta asociación entre iterase y murder, y el menor sería pues entre iterase y esperanza de vida. Luego también puedo hacer lo siguiente, puedo mandarlo por arriba, colocar en este caso los valores, ¿no?, los valores de correlación en la parte superior. Ya también podemos hacer eso. Y por ahí puedo hacer una asociación entre variables, ¿no? Puedo calcular una matriz de distancia para la correlación y unir de acuerdo al promedio. Grafico, y por ahí puedo ver cómo se van asociando las variables. Entonces por ahí puedo ver que población y esperanza de vida están asociadas, ingreso y HC-grad también, junto con otro grupo de Frost y Aria, y Iteras y con Murder también están asociadas. Muy bien, entonces ahí tenemos todo un análisis de correlación de peso.